Bienvenido en el podcast de Benwood Johnson. Usted puede visitar el blog de Benwood Johnson al benwoodpost.com. Las obras del Dr. Johnson se encuentran en drbenwoodjohnson.com. Usted puede apoyar al Dr. Johnson en Patreon. El enlace se encuentra en la descripción del podcast. Hey, bienvenido al Benwood Johnson Podcast. Hoy es el 22 de octubre de 2018. Este es el podcast número 21. Me da mucho gusto de tenerle aquí una vez más esta semana para platicar más o menos sobre el asunto de la filosofía. Y hoy vamos a continuar sobre nuestro tema, es el tema del pensamiento humano. Y hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente. Vamos a hablar sobre las características del pensamiento humano. Vamos a examinar más o menos cuáles son las características de un pensamiento, qué es lo que hace un pensamiento. Y entonces vamos a ver cómo podemos decidir qué es un pensamiento. Ahora, es un concepto muy complicado. Entonces, este podcast no va a dar respuestas, no va necesariamente a aclarar lo que está pasando, va a descifrar todos los ángulos del tema, pero es una manera de continuar con nuestra conversación, con nuestra plática sobre el tema. Entonces vamos a tratar de descifrar lo que hace un pensamiento tan difícil para comprender. Vamos a tratar de entender por qué la mente humana es muy difícil para entender. Y entonces tenemos que reconocer que el concepto de un pensamiento no es algo que uno puede explicar tan fácilmente. Y la razón es que no hay ningún entendimiento común sobre lo que el espíritu humano o la mente humana es o lo que podría ser. Pero yo diría que es así porque tenemos la tendencia a ver la mente humana en formas diferentes. Tendemos a ver el pensamiento humano en una forma diferente. Es por eso que no hay un entendimiento común acerca de lo que un pensamiento es. Aquí yo propongo de examinar el concepto en un punto de vista ontológico. Yo propongo examinar este asunto en un plano filosófico. Y entonces, sin tardar, entramos ya dentro del debate. ¿Cuáles son las características de un pensamiento? Cuando estamos hablando de un pensamiento, ¿de qué estamos hablando verdaderamente? ¿Cómo podríamos descifrar, cómo podríamos entender la naturaleza de un pensamiento? Ahora, esta pregunta no es tan fácil para explicar, no es tan sencilla para discutir, para descifrar. Una de las razones que podría explicar esta dificultad es porque el pensamiento humano en sí no es muy entendido. Y entonces no es una sorpresa que entendimiento acerca de un pensamiento es un poquito especulativo. Es como una adivinanza. No sabemos de manera certeza lo que es un pensamiento humano. Por lo tanto, estamos adivinando lo que sucede por dentro de la mente de una persona. Entonces, cuando hablamos de las características de un pensamiento, uno está tratando de entender la naturaleza de la función del pensamiento, pero uno lo está haciendo en una forma donde uno se da cuenta que es algo que uno está experimentando, porque uno tiene una mente, uno puede pensar como los demás. Sin embargo, uno no puede descifrar lo que está pasando en la mente de los demás. Uno no puede decir con certeza lo que está pasando en su mente. Es lo mismo con lo que está pasando en la mente de una otra persona. Eso a veces representa unos obstáculos para poder descifrar, para poder describir lo que es un pensamiento.
Entonces, no hay absolutamente ninguna manera de decir que una otra persona tiene las mismas capacidades que uno tiene con la producción de un pensamiento. Uno no puede saber si los demás pueden ver las cosas en la misma forma que uno lo está experimentando. Uno no puede saber si los demás pueden pensar, experimentar el mundo que uno está experimentando en la misma forma que uno lo está experimentando. Entonces el otro es un misterio y todos somos misterios. Y entonces no hay una manera de haber una forma objetiva para poder analizar qué es la mente, qué es lo que está sucediendo en la mente de una persona. Por lo tanto, no sabemos qué es un pensamiento, no sabemos cuáles son las características de un pensamiento fuera de lo que nosotros podemos entender acerca de lo que está pasando con nosotros mismos. Y eso es por decir que lo que es un pensamiento no se puede explicar en una forma tan coherente que todo el mundo podría entender lo que uno está tratando de explicar. Lo que sabemos de la capacidad de una persona para pensar a menudo está basado sobre especulaciones. Estamos adivinando. A veces usamos la ciencia para poder adivinar lo que está pasando en la anatomía de la mente o del cerebro. A veces usamos técnicos psicológicos para entender la mente, pero no tenemos ningún entendimiento definitivo acerca de qué es un pensamiento, por lo menos en el plano ontológico o en el plano filosófico. No sabemos con certeza qué es lo que produce o hace producir un pensamiento. Y entonces no sabemos, más allá de la fisiología o la anatomía, cuáles son las funciones de un cerebro. No sabemos cuáles son las funciones de la mente humana. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué existe? ¿Por qué uno piensa? Esas son preguntas que no tenemos ninguna respuesta para poder aclarar más o menos lo que está pasando. Aunque estoy de acuerdo que el cerebro juega un papel muy importante en la producción de pensamientos, yo creo que otras cosas, aunque sea por dentro o afuera del cuerpo humano, están actuando entre sí. Esta interacción está facilitando que el ser sea consciente de sí mismo. Recuerda que en los podcasts antepasados dijimos que un pensamiento es una conversación que el ser está teniendo con sí mismo. Cuando dijimos que un pensamiento es una conversación, hay una ida y una vuelta entre lo que el ser siente a un momento dado, en lo que está pasando por dentro de sí, en lo que está pasando por afuera de sí. Y entonces el ser está grabando, registrando, tratando de entender, conversando, diciéndose, hablándose las cosas que está viendo, registrando, grabando. Y todo eso es lo que constituye un pensamiento en la forma en que el ser se da cuenta de que, mira, yo estoy viviendo, yo vivo, yo estoy aquí. ¿Sí? Y entonces yo me puedo diferenciar, yo me puedo identificar, yo me puedo separar de lo que soy y de lo que no soy, de lo que es y lo que no es. Esta ida y vuelta entre el ser en lo que está pasando alrededor de sí es un pensamiento, es una conversación que el ser está teniendo con sí mismo. Entonces, cuando el ser se da cuenta de las demás entidades que lo rodean, cuando se da cuenta de sí mismo, y entonces eso lo propulsa, eso lo fuerza a preguntarse cuestiones, a reflexionar con lo que está pasando. Entonces, el ser se vuelve consciente. Es este estado de conciencia que propulsa el ser a conversar con sí mismo, a hacerse preguntas, a tratar de entender lo que está pasando en su alrededor. En este sentido, cuando estamos hablando de las características de un pensamiento, tenemos que entender que el cerebro humano por sí mismo no es la única entidad que podría explicar un pensamiento. Y entonces otras entidades están contribuyendo, están involucrando en la función de un pensamiento, en la producción de un pensamiento.
Entonces, si consideramos un pensamiento como si fuera una conversación, esta conversación puede haberse entre dos o más entidades. De esta manera, el cerebro humano por sí solo no podría explicar lo que es un pensamiento. Tiene que haber otras entidades. Estas entidades podrían examinarse solamente sobre el plano ontológico o sobre el plano filosófico. Yo no estoy tratando de refutar los avances medicales, los progresos en el término científico. No es lo que estoy tratando de hacer, por lo menos en esta conversación. Lo que estoy tratando de hacer es entender la naturaleza de un pensamiento, del pensamiento humano, más allá de la realidad anatómica o más allá de la anatomía de un pensamiento, más allá de la fisiología del ser humano. Yo creo que un pensamiento es el resultado de muchas entidades, de muchas cosas que están pasando por dentro y por fuera del ser humano. Es por eso que la conciencia humana no podría explicarse de una forma fisiológica. La conciencia humana no podría explicarse por un mero entendimiento de la anatomía, ¿sí? Y entonces debe haber algo más que está sucediendo en el ser. Otras cosas facilitan a la persona de ser consciente. En los podcasts anteriores mencioné que podríamos entender el pensamiento sobre un punto psicológico, fisiológico, sobre un punto anatómico, pero aquí el objetivo es de entender un pensamiento sobre un plano filosófico. ¿Qué es lo que propulsa a una persona para producir un pensamiento o para producir pensamientos? No hay un entendimiento común, no hay un consenso acerca de lo que es un pensamiento. Entonces, les recomiendo de no aceptar lo que estoy diciendo como si fuera la última verdad sobre el asunto. No hay ningún entendimiento común. Hay muchos desacuerdos en lo que se trata de un pensamiento humano. Y no creo que yo pueda dar una respuesta definitiva acerca de lo que es un pensamiento. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo aquí es de ver el asunto sobre un ángulo diferente. Como traté de explicar aquí, las características de un pensamiento no son fáciles a describir. Y entonces las características de un pensamiento humano son muy difíciles de explicar también. A causa de la complejidad del proceso, el ser no entiende lo que está pasando con sí mismo. El ser humano no sabe bien lo que está sucediendo en su mente. Y entonces no podría explicar lo que está pasando en su mente en un momento dado. Hay varios puntos de vista acerca de lo que está pasando en la mente. Aún el ser no sabe lo que está pasando. Lo que es cierto es que el ser humano no busca pensar. Es algo que sucede automáticamente. Es una función automática. El ser humano no trata de pensar. La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué es así? Ahora, la idea de la capacidad de una persona para entender su pensamiento es lo que yo llamo una dexteridad automática. Y eso existe en todos los seres vivos. Por lo tanto, una persona no decide cuándo piensa, lo que debe pensar, por qué pensar. La capacidad de pensar es parte de ser, es un proceso continuo, es un proceso que siempre está ocurriendo. Es este proceso que propulsa a la persona de ser consciente de sí mismo, ¿sí? Y al momento que el ser humano deja de pensar, el ser humano deja de existir. Y entonces la capacidad de pensar por sí mismo es una indicación de existencia, es una indicación de conciencia. Y cuando el ser humano piensa, el ser está consciente de quién es y dónde es. Y cuando el ser humano está consciente de quién es, dónde es, entonces el ser entiende su papel en su alrededor. Lo que estoy tratando de decir es que una persona no podría detenerse de producir pensamientos. La pregunta es, ¿cómo podríamos entender, cómo podríamos descifrar la naturaleza del pensamiento humano en su instrumentalidad? Es aquí donde el asunto es muy difícil. Es aquí
donde el asunto es mucho más complicado.